Entonces arrancamos esto diciendo, cuestionados por la doctrina por considerarse que el cobro de derecho de exportación frena las exportaciones. Esto es una teoría, hay otras diferentes, entonces de ahí es más, acá voy a mostrar algunos cuadros sobre los cuales voy a hacer algunas explicaciones. Pero antes de esto quiero recordarles las características que tiene los derechos de exportación. Son impuestos al consumo, por eso se llaman impuestos indirectos. En realidad son susceptibles de trasladarse al importador o soportados por exportadores y etapas anteriores. Este punto implica que cuando se traslada al precio, bueno, esto no sucede, por ejemplo, en el mercado argentino con el impuesto de valor agregado. El impuesto de valor agregado, salvo que seamos una empresa que lo podamos tomar como crédito fiscal, integra el costo, el costo lo integra siempre, excepto que se pueda tomar el crédito fiscal. En el caso de los consumidores finales no tenemos esa opción, pero siempre el impuesto indirecto integra el costo de la mercadería. Y la susceptibilidad o no de trasladarse va también con el precio y las condiciones del comprador o del mercado. El proceso de traslación es cuando el impuesto lo paga el consumidor. El proceso de retraslación es, por ejemplo, cuando parto todo del impuesto es soportado por el exportador o por las etapas anteriores a la exportación. Esto es lo que se da particularmente con los derechos de exportación para aquellos productos que tienen, esto último, tienen precios internacionalmente conocidos, como por ejemplo el trigo, la soja, el maíz, la oleaginosa, el cobre, el aluminio, el café, el cacao. La Argentina grava con derecho de exportación, por ejemplo, los productos primarios, soja, maíz, trigo. Entonces, estos productos tienen un precio internacionalmente conocido y en función de esos precios internacionalmente conocidos son los que se termina pagando la mercadería al exportador local. Hay otros países que venden estos mismos productos y no tienen en su país derecho de exportación sobre estos productos. Entonces, muy difícilmente el exportador local va a poder venderlo más caro que su competidor por el hecho de ser argentino. Entonces, el derecho de exportación, en principio, se vuelve para atrás, lo va a soportar él, no lo va a poder trasladar al importador que le compra la mercadería. Y en la cadena de valor, por ejemplo, con los productos primarios, cereales, ese derecho de exportación que recae en cabeza del exportador se retraslada en las etapas anteriores a las cuales se conforma el precio final de la mercadería. Por ejemplo, desde el productor agropecuario primero, el acopiador segundo, el almacenador tercero, el cuarto, quizá pueda haber un distribuidor o un gran acumulador de granos que luego se los pasa a los exportadores para que lo hagan. El tema que la exportación de este tipo de productos está bastante concentrada en la Argentina, en empresas multinacionales. Entonces, esto es un tema que vamos a seguir después, ver hasta dónde esto afecta o no las exportaciones y la posibilidad de la Argentina de exportar o tener ingreso de divisa que tanta falta nos hace siempre. Son muy característicos, hay oportunidades que lo despreciamos, acá en esta misma administración hemos tenido el ejemplo, y otras veces estamos desesperados por el dólar. Entonces, mantener también un fluido ingreso de divisas, en mi opinión personal, es muy importante, sobre todo por las características de nosotros mismos. Dicho esto, también otro aspecto que se da con los derechos de exportación es que el Código Aduanero prevé que el Poder Ejecutivo pueda imponer derechos de exportación. Este Código Aduanero viene de la época en la cual el Congreso de la Nación, no me acuerdo si existía o no, pero si funcionaba, creo que no funcionaba. Entonces,
inclusive fue puesto por un decreto de necesidad de urgencia, que en aquella época se llamaba ley, y le da una prerrogativa muy importante al Poder Ejecutivo. Después voy a profundizar un poquito esto, pero hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que realmente entiendo que todos los tributaristas, sean o no simpatizantes de la tributación al comercio exterior, opino que sería muy bueno leerlo, porque es una verdadera pieza jurídica en la cual la Corte Suprema de Justicia, cada uno de los jueces se lucen explicando nuestros principios constitucionales del derecho tributario, para llegar en definitiva a decir que la delegación que le da el Código Aduanero al Poder Ejecutivo tiene partes inconstitucionales, con lo cual, en simpleza, lo pongo aquí, que tiene una facultad limitada el Poder Ejecutivo. Que en esta ley de presupuesto que tenemos para el año 2019, adentrándonos a la parte competente o concerniente, a los derechos de exportación, el propio Poder Ejecutivo limita en el tiempo su atribución, que es uno de los requisitos que justamente pide la Corte Suprema de Justicia. Acá también agrego que no se aplican respetando certidumbre. Esto es debido a que la modalidad de declaración aduanera prevé que se va a aplicar el derecho de exportación que se encuentre vigente al momento de la declaración. Y la declaración aduanera es un paso obligatorio que tiene el exportador dentro de lo que es un proceso de exportación. El proceso de exportación nace mucho antes de una declaración aduanera. Y si yo, por ejemplo, tengo un costo estimado de un derecho de exportación de un 5%, y después el Poder Ejecutivo me lo lleva al 10%, ¿cómo hago yo, frente a un contrato firmado con alguien que va a comprar al exterior, para modificar el precio? Nosotros estamos muy acostumbrados acá en la Argentina a modificar los precios, pero esto no es algo normal en el mundo. Entonces, digo yo que no se aplica respetando la certidumbre, porque al Estado no le interesa cuánto concerté yo el derecho a exportación, sino que le interesa que yo le pague el que rige en ese momento. Pero también aclaro, como inciso 6, que gozan de cierta seguridad jurídica únicamente exportadores de mercadería del régimen especial de la Ley 21453. Lo que dice la Ley 21453 está ligado a las declaraciones juradas de ventas al exterior de productos primarios, y a ellos les asegura que aquellos que tienen la declaración jurada mucho expuesta o registrada ante la Secretaría de Agricultura, o como se llama el organismo, que a veces le enteran el nombre, en ese momento le va a regir para que luego exporte ese tipo de derecho de exportación que estaba vigente, aunque este suba o baja. En realidad este mecanismo constituye un caso especial, yo diría un privilegio especial que se le da a determinado sector, que en realidad no es un privilegio. La certidumbre la tendríamos que tener todos, entonces a veces pienso que sería muy engorroso para el Estado ponerse a verificar cada uno de los contratos de exportaciones que se hagan, pero el resto de los exportadores que no están encuadrados en esta situación realmente se pueden ver perjudicados. De allí que la modalidad es la que hace que no se apliquen respetando la certidumbre. Bueno, en la próxima filmina voy a comentar un poco cómo está la situación de los derechos de exportación en los últimos 30 años, diría yo, 28, 27 años en Argentina. Nosotros tuvimos varias etapas que marcaron hitos con respecto a los derechos de exportación. Durante la convertibilidad se le llamó a un periodo que duró más de 10 años, en el cual tuvimos una estabilidad cambiaria de una relación del dólar con el peso de 1 a 1.
Eso se lo llamó la época de la convertibilidad porque en realidad nuestra moneda fue convertible a dólares americanos. Bueno, durante ese periodo hubo exención de los derechos de exportación. Hubo algunos productos que para asegurar el abastecimiento en el mercado interno se le impusieron altísimos derechos de exportación. Me recuerdo, por ejemplo, como el caso de los cueros, pero fueron los menos. En realidad no había derecho de exportación. Después, en el año 2002, cuando se salió de la convertibilidad, hubo una gran mega devaluación y en marzo de 2002 se reimplantaron los derechos de exportación por los decretos 355 de 2002 y la resolución 11, son las principales, y 35 del Ministerio de Economía. Ahí ven un caso de delegación en el Poder Ejecutivo de la reimplantación que luego lo trata ese fallo anterior que yo dije de Camaronera Patagónica, lo trata la Corte Suprema. Cuando asume la administración actual, en diciembre del 2015, produce la exención generalizada de los derechos de exportación a través de los decretos que ahí se mencionan, decreto de necesidad de urgencia, el 133, el 160 y el 349. No sé si me faltará alguno. Y esto se produce luego de una importante devaluación que se había dado casi del 45-50%. La finalidad con la cual se impuso esta exención generalizada fue incentivar las exportaciones y generar dólares genuinos para la economía nacional. Esto es lo que dice los considerandos de estos decretos. Incentivar las exportaciones, que es lo que vamos a ver después, y si generaron dólares genuinos para la economía nacional. O sea, desde el punto de vista, digamos, objetivo, fue una buena medida. En los hechos, a mi criterio, no resultaron tales. De allí que, por necesidades de superávit fiscal, mejor dicho, todavía no llegamos, pero buscando eso, se reimplantaron también por decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo a fines del año 1918 por el decreto 793. También con una mega devaluación acumulada y financiamiento del Estado. Y combinó una particularidad que hace mucho que no se veía, combinó en la misma determinación derechos de exportación específicos de valor, en que también lo voy a explicar. En la próxima filmina les quiero mostrar algo que apunta a esto simplemente. Todos aquellos que de alguna forma, más o menos profundamente, nos dedicamos al estudio de la tributación del comercio exterior. El estudio de tributación es una parte importante del estudio del comercio exterior. ¿Por qué razón? Porque son impuestos al consumo. Entonces, si los impuestos al consumo son muy altos, muy bajos, se bajan o se suben, provocan una serie de consecuencias que en el resto de los tributos interiores, llamémoslo así, ya está más normalizado, porque el Congreso de la Nación es por lo menos el que trata de dar una certidumbre de cómo se van a manejar los impuestos en cuanto a alícuotas, hechos imponibles y demás. Generalmente el Poder Ejecutivo se encuentra muy limitado con los tributos interiores respecto de las alícuotas. De hecho, la ley de impuesto agregado nació con un 18% de alícuota y una prerrogativa del Poder Ejecutivo de poder subirle un 20% más, un 20% menos. Hoy la alícuota del 21% indica que al Poder Ejecutivo le queda un pequeñito margen de maniobra para volver a tocarlo. Podría bajarlo al 18%. Eso tiene prerrogativa. En cambio, lo que se discute en el fondo de los derechos de exportación es si tienen la facultad, que no se la dieron, para poder decir, varío del 0 al 35, 50 o 100 o 500%, como llegó a decir el Código Alemán. Entonces,
este cuadro, de unos cuantos que vamos a ver después, apunta a que se ve el comportamiento que tuvieron las exportaciones argentinas en dos aspectos. No hubo derecho de exportación y no hubo control de cambios. Entonces acá podemos ver que en el año 1991, cuando se implementa en febrero la convertibilidad del tipo de cambio de $1 igual a $1, ya veníamos de, sobre todo el año 1990 y el año 1989, cuando asumió en ese momento el presidente Menem, después de la salida del presidente Alfonsín, con una hiperinflación. Realmente hubo una hiperinflación que llegó al 2000 y pico %, y de allí que cuando asumió el ministro Cavallo en el año 91, de que se estableció, está en discusión política si fue por iniciativa de él o por iniciativa del presidente Menem, pero se estableció una paridad que se mantuvo durante más de 10 años. Y fíjense qué notable, no hubo derecho a exportación, no hubo devaluación, y sin embargo las exportaciones crecieron, porque cuando la convertibilidad arrancó se habían exportado 11.977 millones de dólares. La verdad que es una cifra bajísima. Hoy estamos mucho mejor, porque tal cual estamos muy bajo. Fíjense que hoy un préstamo del Fondo Monetario Internacional implica casi el 80% de la exportación argentina. Esto es lo que quiero que analicen ustedes como profesionales. Y estamos llegando, y se llegó al 2001, a fines del 2001, un año bastante complicado también, con 26.500 millones de dólares. O sea que crecieron de punta a punta 14.564 millones de dólares, o sea que crecieron más del 120%. Hay un cuadro que habla mejor que yo de lo que pasó en ese periodo. Fíjense que marca, el gráfico les marca inclusive cómo subió. Hay una época, un año que bajó, y después cómo retomó y se estabilizó. Pero en este periodo hubo, vuelvo a reiterar, no hubo derecho a exportación y tampoco hubo ingreso de divisa. Yo les voy a hablar, digamos, voy a relacionar también el tema del control de cambios, porque es un aspecto importante, porque los hechos no se pueden tomar en forma aislada. Esto obedece a un enfoque de carácter general. Pero en esa época tuvimos derecho a exportación cero y tuvimos un crecimiento de las exportaciones. Y creo que por ahí puse otro cuadro que vamos a ver más adelante, donde muestro si hubo déficit o superávit fiscal. ¿Qué es el déficit o superávit fiscal? El déficit es cuando las importaciones son superiores a las exportaciones, y superávit al revés, cuando las exportaciones, en la diferencia de exportaciones e importaciones, nos dejó un dinero a favor, que supuestamente es como si yo vendo más de lo que compro o vendo menos de lo que compro. Si yo compro más y vendo menos, voy a tener un déficit, de alguna forma que financiarlo. Y así nos pasa a nosotros como nación. Por eso sí me resulta, a mi criterio, importante mostrar esto. Pues cada uno de ustedes, porque esto sigue con algunas otras situaciones, puedan sacar sus propias conclusiones. En la próxima filmina vamos a ver qué pasó con las exportaciones en un periodo subsiguiente al de la convertibilidad, donde sí se aplicaron derechos de exportación y donde sí hubo control de cambio. El control de cambio, ¿para qué sirve? Es que para que los exportadores obligatoriamente tengan que ingresar las divisas de las exportaciones, se las cedan al Banco Central y a cambio de ello el Banco Central le da los pesos equivalentes y de ahí se van conformando las reservas del Banco Central, entre otras cosas. Acá puse destacando en amarillo el año 2002 porque el año 2001 terminó con una, digamos,
con una paridad 1 a 1 del dólar con el peso, pero ya el mercado venía como viéndose y pidiendo un cambio en la paridad. Y el año 2002 se caracterizó por haber tenido dos grandes ajustes de tipo de cambio. Uno que fue a través de lo que se conoció como el mercado oficial de cambios, en el cual se llevó la paridad a 1,40 y después de al mes tuvieron que liberarlo el tipo de cambio. Y se liberó y llegó a 3 pesos con 40 por cada dólar, cuando al final del año anterior había estado un peso igual a un dólar. Entonces, el año 2002 fue el que más, tuvo la variación del tipo de cambio. Porque el tipo de cambio que yo pongo para el año 2002 es el del cierre del año 2002, que se fue a 3,40, con lo cual tuvimos una devaluación del 240%. El año 2002 fue un año que, cuando se pensó en la mega devaluación, fue pensando que eso iba a acentuar las exportaciones. En realidad, en cierta forma lo acentuó, pero hubo mucho desabastecimiento, falta de producción, porque hubo confiscación de bienes, de moneda, en fin. Sería muy largo explicar todo lo que pasó. Pero objetivamente, en el año 2002 se registraron 25.650 millones de dólares de exportaciones, muy similar a como cerró el año 2001. De ahí en más se dio un proceso de estabilidad cambiaria. ¿Qué quiere decir estabilidad cambiaria? Ustedes van a ver que en el año 2003, yo pongo que el tipo, no lo saqué yo, lo saqué de los datos oficiales, el tipo de cambio de 3,40 bajó a 2,97. En el año 2004 se mantuvo en 3,01, inferior al que rigió en el 2002. El año 2005 a 3,08, el año 2006 3,13, 2007 3,18 y recién en el año 2008, o sea, transcurrido 7 años, 6 años, perdón, volvió a estar al nivel similar del año 2002. Ustedes en la columna que dice tipo de cambio son las variaciones del tipo de cambio que hubo anualmente. Nada que ver con lo que nos está pasando ahora. Y las exportaciones crecieron en ese periodo 44.388 millones de dólares, con lo cual fue un cambio muy importante, un crecimiento importante, y el tipo de cambio en promedio subió solamente el 2,94%. El gráfico les indica abajo el año y la curva, lo que ha sucedido en términos de exportaciones que llegaron específicamente a los 70.000 millones de dólares, habiendo arrancado en 25.000 millones de dólares. En el cuadro siguiente vamos a ver una situación diferente que se dio a partir del año 2009. Este periodo 2009 al 2015 estuvo caracterizado siguió con control de cambios, pero siguió con un derecho de exportación, pero también hubo una importante devaluación. Fíjense que del año 2002 al año 2015 la devaluación acumulada fue del 157,9%. Y las exportaciones no crecieron, decrecieron. Distinto a los periodos anteriores que habían crecido, en este periodo decrecieron las exportaciones. Entonces hay que ponerse a pensar también qué relación guardan las devaluaciones respecto de la posibilidad de las exportaciones. Y tuvimos derecho de exportación. Ahora vamos a ver la próxima filmina, lo que ha pasado desde el año 2016 al 2018.
el año 2016 llegamos a 57.879 millones de dólares de exportaciones, con un tipo de cambio promedio de 16,60. En el año 2017 crecieron un poco las exportaciones y en el 2018 crecieron un poco más. Pero acá hubo una diferencia muy notoria respecto del periodo anterior. Acá no se aplicaron derechos de exportación y no hubo control de cambio. Entonces en su momento yo me pregunté, y entonces la exención de los derechos de exportación que se le dieron a los exportadores, ¿qué resultado tuvo? En lo que es promoción de las exportaciones, de acuerdo a esta cifra, mucho resultado no tuvo, porque subieron solamente 4.837 millones de dólares en el periodo. De ahí, como estamos hablando de un aspecto económico-financiero, también se me ocurrió ver y decir, bueno, ¿qué pasó con esos impuestos que se dejaron de percibir como consecuencia de la exención de los derechos de exportación? Bueno, en la próxima filmina vamos a ver un gráfico en el cual hice un análisis de qué pasó con las mayores exportaciones con control de cambio y derechos de exportación. Las mayores exportaciones en realidad se dieron en el año 2011 con un cambio bastante estabilizado, porque estaba en 3,96, ¿sí? Y en el 2012 también tuvimos, fíjense que la serie, que en realidad allí los tipos de cambio, cuando se mantienen más o menos estables, o hay una política estabilizada, en realidad crecen las exportaciones. Cuando se empiezan a hacer los movimientos de tipo de cambio, estas van declinando. Me pueden decir, y con razón, de que los montos de las exportaciones no solamente dependen de las cantidades exportadas, sino también de los precios relativos. Eso es cierto. Por ejemplo, en el año 2011, que fue un año que muestra el mayor volumen de exportaciones que tuvimos hasta ahora en toda la historia, hay unos componentes relacionados con cantidades y valor. Que también eso hace que la política que nosotros tenemos de producción-exportación esté muy dependiente de las oscilaciones del mercado externo argentino. Por eso mi opinión personal es que esto hay que diversificarlo. Llevará mucho tiempo, pero hay que hacerlo para que no estemos tan expuestos a esta situación. Pero vean que lo que quiero mostrar es que hay cierta estabilidad del tipo de cambio. No hay bruscas devaluaciones, salvo del 2013 al 2014, que, claro, como dice, el 20% no es una brusca devaluación, por lo que nos estamos acostumbrando a ver, pero son devaluaciones importantes. Después va a haber otro cuadro que habla de la devaluación en el mundo. En la próxima filmina que vamos a ver acá, tenemos qué pasó con los años de menor exportación comparado con el mayor exportación. En el año 2011, que fue el año que más se exportó, estuvimos con un tipo de cambio de 3,96. En el 2015, que fue el año que menor se exportó, estuvimos con un tipo de cambio de 9,98. Fíjense que de 2011 al 2015, aún teniendo derecho de exportación, se da la paradoja de que se exportó muchísimo menos, también con un tipo de cambio mucho más alto. Y en el 2018, que es el año actual, perdón, el que pasamos, el tipo de cambio llegó a tener 39,50 valor. De ahí que la pérdida de ingresos de exportaciones estuvo dado en el primer caso por 26.000 millones de dólares y en el segundo caso fue de 20, o sea, comparando
el 2015 con el 2011 fueron 26 mil millones de dólares, y comparan el 2018 con el 2011 fueron 21.360 millones. Pero fíjense lo que varió el tipo de cambio. En la próxima filmina vamos a ver algo importantísimo también, que es el superávit o déficit de la balanza comercial. Durante el periodo 2002, no lo pongo acá en el cuadro, pero perdón, quiero aclarar que en la época de la convertibilidad también los primeros 5 o 6 años hubo superávit de la balanza comercial. 7 años diría yo, después se empezó a, digamos, a desacelerar esa superávit de balanza comercial. Les debo ese cuadro. Pero en este, que hablo desde el año 2002 al 2008, se logró tener un superávit fiscal de 92 mil millones de dólares. Una cifra re importante que yo me pregunto dónde estará. Y aquí tienen lo que sucedió año a año. Y en la última barra me muestra el acumulado. Pero todos los años tuvimos superávit. En la filmina siguiente vamos a ver que a partir de allí, a partir del 2009, se comienza a menguar el superávit de balanza comercial, hasta que en el 2015 este es deficitario, con lo cual lo que se acumuló en dicho periodo no fueron los 90 mil millones de dólares, sino fueron 50 mil millones de dólares acumulados. Como les explicaba antes, el superávit comercial nos indica disponibilidad de dinero para que uno pueda utilizar en otras cosas. Y en la última filmina, que estamos desde el año 2016 al 2018, en el 2016 dio superávit, en el 2017 dio déficit, en el 2018 dio déficit. El déficit acumulado son 10 mil millones de dólares, sin derecho a exportación y sin ingreso de divisa. Los cuadros nos sirven para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces esto, lo que pretendo de ustedes es que cada uno piense cómo tenemos que tratar de influir en los cambios de comportamiento para que esta situación no se revierta. En la próxima filmina les quiero mostrar también algo ligado a los derechos de exportación, por favor, entiéndame eso, pero los resultados que producen. Aquí las barras con columnas verdes indican el total de exportaciones que se ha producido en cada año. Entonces yo tomé la composición de las mayores exportaciones argentinas del periodo de convertibilidad, que fue el año 2001, que no había derecho a exportación, del periodo en que hubo derecho a exportación, que fue el 2008 y 2011. Las mayores exportaciones fueron en el 2008 con 70 mil millones, en el 2011 con 82 mil millones, y el 2018, el último pasado, que fue la administración actual, el año con mayores exportaciones, que fue de 61 mil millones de dólares. La verdad que deberíamos en pocos años estar muy por encima del año 2011, porque si no vamos a tener déficit permanente de la balanza de pagos y una dependencia extraordinaria del dólar y los préstamos al exterior, y la verdad que no nos va a ir bien. Bueno, pero acá quiero explicarles lo siguiente. La composición de las exportaciones las dividí, de acuerdo al index, en 3. Productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, que están simbolizadas con una columna roja, y los productos primarios son todos los productos cerealeros, cobre, bueno, nosotros no tenemos cobre, en fin, todos los productos extractivos de la Argentina. Después tenemos la manufactura de origen agropecuario, que están compuestas principalmente por manufacturas
de productos primarios, principalmente. Y después tenemos la manufactura de origen industrial, que no se integran con la manufactura de origen agropecuario, y después tenemos los combustibles y energía. El cuadro nos indica que, por ejemplo, en el año 2001, las exportaciones de manufacturas de los productos primarios, manufactura de origen industrial, origen agropecuario, productos primarios, manufactura de origen agropecuario, estuvieron en 13.000 millones de dólares, aproximadamente la mitad de las exportaciones totales. La manufactura de origen industrial estuvieron en 8.000 millones de dólares, veríamos casi 30 y pico % de total de exportaciones, y los combustibles y energía estuvieron en 4.700 millones de dólares. Aproximadamente, después en otra filmina tengo los porcentajes exactos, pero estamos casi en un combustible y energía en un 18%. Y así en cada uno de los casos, de todos los distintos años donde se ve, ustedes pueden visualizar la importancia relativa de la producción de productos primarios y manufactura de origen industrial agropecuario, que lamentablemente son los que más están expuestos a las vaivenes del mercado internacional y los precios. Y podemos observar así a simple vista que las manufacturas de origen industrial, que a mi criterio son los que más valor agregado producen para el trabajo de la población, siguen con una composición relativa baja, e inclusive en el último periodo de 2018 se acentúa aún más esa baja, porque en el 2011 se exportaron por 28.000 millones de dólares, en el 2016 se exportaron por 20.000. Y lo que cayó estrepitosamente es las exportaciones de combustible y energía. Fíjense que en el año 2018 es menor a lo que se exportó en el año 2001. En la próxima filmina, esto mismo lo van a tener en porcentajes, para que ustedes vean cómo estamos hoy compuestas nuestras exportaciones. Entiendo que debemos cambiar la composición para producir otro tipo de productos, aunque no sea muy difícil, o darle mayor valor agregado al que tenemos. En esta filmina, que no se asusten por los números que aparecen por allí, pero quiero comentar lo siguiente. Actualmente, mejor dicho, en el año 2016, el principal exportador del mundo es China, con 2.157 millones de dólares. Le sigue Estados Unidos con 1.900 millones de dólares, Canadá, país bastante agrícola, con 364 millones de dólares, Australia, 195 millones de dólares, 195.000, perdón, Brasil 191.000 y Argentina 58.000. La verdad es para ponerse a llorar. Pero en realidad no es para decirle que lloro, sino para mostrarle lo siguiente. El principal, ustedes fíjense que con la columna roja lo que yo he puesto es las exportaciones de productos primarios que tienen cada uno de esos países. En China, la exportación de productos primarios llega a 73.000 millones de dólares. El principal exportador de productos primarios es Estados Unidos, que le llega con 163.000 millones de dólares. Canadá tiene 63.000 millones de dólares, Australia 36.000. En América Latina el principal exportador de productos primarios es Brasil, con 80.000 millones de dólares.
Y nosotros tenemos, puse allí 35.000 millones de dólares y me parece que me excedí un poco también. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que en realidad los países que son los mayores exportadores de productos primarios, la composición del total de sus exportaciones es muy relativa, es pequeña. En China, por ejemplo, representa el 3,38% de las exportaciones. En Estados Unidos el 8,58%. En Canadá aumenta un poco más, el 17,31%. En Australia el 18,46%. En Brasil el 41,88% y nosotros casi el 59%. Ahí estarían los productos primarios y manufactura de origen agropecuario. ¿Quiénes son los países que están mejor? ¿Los productores de productos primarios o aquellos que industrializan? Si lo vemos acá, evidentemente con la composición de exportaciones, los que más composición de exportaciones de productos primarios y manufactura de origen agropecuario tienen son Brasil y Argentina. Y son dos países que tienen problemas de inflación, problemas de déficit fiscal, ahora un poco más controlado en Brasil. Los demás números indican, por ejemplo, el Producto Bruto Interno per cápita, que China hoy lo tiene bajo aún, pero imagínense que son 1.500, 1.600 millones de habitantes. Estados Unidos tiene déficit fiscal, pero su composición, pero Estados Unidos también tiene una economía interna muchísimo más desarrollada, pero lejos de nosotros. Entonces son datos para que ustedes analicen y vean a vuestro criterio como profesionales en qué situación está. En la próxima filmina les quiero mostrar en realidad hay una parte que ya se repite, que son en la primera columna donde dice monto, las exportaciones de productos primarios que tiene cada uno de los países, el porcentaje que representa la exportación, el Producto Bruto Interno que cada uno tiene, el ranking, el total, pero a su vez el déficit o superávit. China hoy es una potencia mundial por la capacidad de capital disponible que tiene. Fíjense que solamente en un año el superávit fiscal superávit comercial entre importaciones y exportaciones le dejó 1.040.000 millones de dólares. Estados Unidos hace años ya que tiene déficit, pero esto lo compensa con su mayor economía interna, su poderío económico mundial y toda la parte de servicios que acá no está computada. Canadá tuvo déficit en la balanza comercial, India también, que es un productor primario importante, Tailandia, que tiene una posición más relativa, tuvo superávit, Australia tuvo superávit bajo, Brasil tuvo un superávit muy bajo, 50.000 millones de dólares, Indonesia 29.000 y Argentina tuvo 2.000 millones de superávit. Bueno, en la próxima filmina quiero hablarles de la devaluación. No hablo de los derechos de exportación porque sí es cierto que casi ninguno de estos países tiene derecho de exportación, no se le aplica. Pero me interesa que vean la última columna donde hablo de la devaluación. Estados Unidos tiene una pequeña devaluación, China tiene muy pequeña, Japón al revés revalorizó su moneda, Alemania también, el Reino Unido tiene un déficit comercial importante, pero es un gran prestador de servicios. La India también ha tenido déficit comercial y no dispongo de datos si devaluó o no. Francia no devalúa, Brasil devaluó, devaluó un 26,8%, Italia no devaluó
Canadá no devaluó a pesar de tener déficit. ¿Qué dato les quiero mostrar también? El ranking de las exportaciones. Los primeros países exportadores casi cero de productos primarios. Estados Unidos, les dije, licencia muy chica, China también pequeña, Japón directamente no exporta productos primarios, Alemania no, Reino Unido tampoco, la India sí, algo, Francia se caracteriza por exportar alguna manufactura de origen agropecuario, lácteos, quesos, Brasil sí, pero Brasil está en el ranking 24, la India en el 17, Italia en el 7º, Canadá en el 11 y nosotros creo que estamos en el cuadro anterior, lo decía, acá no lo puse, 44. Sigamos con la otra. En definitiva, llegamos a un punto donde la caída de las exportaciones de los últimos años con respecto a los derechos de exportación y las exenciones de los derechos de exportación, acá no tengo registrado el 2018, nos da que hemos tenido una pérdida de derechos de exportación de 11.886 millones de dólares, y aparte de la baja de las exportaciones. Porque la idea es que si saco derecho de exportación, se exporte más y de ahí tengo otro tipo de impuestos, como puede ser impuesto directo a los exportadores, impuesto al consumo, ¿me hago entender? Pero así se nos cayeron las exportaciones y se nos cayeron los derechos de exportación. ¿Y qué pasa como tributo puro con la merma de los derechos de exportación? Vamos a ver en el próximo cuadro esto. Todo lo que sean exenciones ineficientes, devaluaciones concurrentes, composición errónea, traslación de la carga tributaria ¿a quién? A otros sectores de la población. Porque el Estado necesita determinado monto para solventar su funcionamiento. Entonces hay que pensar muy bien antes de tomar una medida de eliminación de derecho de exportación o de dar exenciones a determinadas actividades. Si no, pasa esto. La próxima filmina hay una generalización de lo que producen las devaluaciones concurrentes: hiperinflación, retroceso económico, caída del producto interno, estéril combate a la pobreza, aumento del endeudamiento y conflictos sociales. Y en la próxima les pregunto, para que cada uno de ustedes lo incorpore a su pensamiento, si hay que seguir devaluando para incrementar las exportaciones y si fue positivo el sacrificio de exención de los derechos de exportación y su traslación hacia otros sectores de la economía, frente a lo que hemos visto acá, que son cifras oficiales. Cualquiera las puede corroborar. Bueno, en la próxima filmina termino ese tema y vamos nuevamente a ver el tributo en sí, en sus características, y ya lo desligo de los hechos económicos. ¿Está?